Buenos días o buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Quien les habla, el pastor Eduardo, de acá de Mendoza, República Argentina, del departamento de Guaymallén. Yo quería contar una experiencia que tuve y pienso que es una revelación del Señor, porque el Señor fue contundente cuando yo, después que me levanté a las 3:30 de la mañana, esto ocurrió el día 14 de abril, o sea, el domingo a la noche, sería el lunes a la madrugada, entre el 14 y el 15 de abril, después del eclipse. El eclipse creo que fue el día 8 y esto ocurrió el día 14 a la noche. Yo tuve una revelación, un sueño. Digo que fue una revelación porque fue un sueño muy real. Y en este sueño yo me encontraba en mi ciudad, más bien en la parte del centro de acá de Mendoza, y podía ver mucha gente tirada en las veredas, mucha gente depresiva tirada, mucha gente con mucha ansiedad y mucha gente preocupada. Y también vi mucha gente haciendo colas en los supermercados, y hasta esa hora, que eran más o menos, yo calculo, como las 10 de la mañana, habían sido saqueados todos los supermercados y todos los negocios. No había mercadería en ningún lado, no había pan, por lo que se veía no había mucha agua. Y lo que me extrañó en las calles, que había gendarmería, estaba en las calles, y también pude ver un ejército que no era el ejército argentino. Me parece que no era, porque eran como un ejército americano, muy bien preparados, estaban con mucho armamento, y eran miles los que estaban en las calles. No estaban desfilando, pero estaban formados. Ellos estaban para otra cosa, no para cuidar el orden, porque yo a uno le avisé que estaban robando ahí cerca, y otras personas también denunciaban a ellos mismos, a la policía y a los gendarmes y a la Fuerza Armada, al ejército, de que estaban robando, y ninguno se movía de su lugar. Ellos estaban para otra cosa, no para mirar el desorden ni los robos. En eso que voy caminando encuentro como un pasillo, acá en Mendoza sería como el mercado central. Me meto yo para adentro porque es un pasillo que sale por una calle y llega hasta el otro extremo de la otra cuadra, sale para la otra calle. Es un mercado muy grande donde hay platos de comidas, usted puede comprar carne fresca, usted puede allí comprar mercadería fresca, condimentos, embutidos, y hay un patio de comidas donde usted puede comer en esos restaurantes. El restaurante de una punta parece que estaba cerrado, o sea, la puerta del final, y yo me metí por la entrada y estaban descargando bolsas de mercadería, bolsas negras. Entonces yo me metí y le dije a un encargado que yo quería una bolsa porque estaba necesitando mercadería. Entonces me dio una bolsa grande y abrió esa bolsa, y de adentro de la bolsa él sacó otra bolsa. Entonces me dio lo que quedó. Esa bolsa grande la dividió en dos partes. Sacó una bolsa para él y la otra me la dio a mí. Yo me la eché al hombro la bolsa y empecé a correr por la calle, porque yo sabía que mucha gente estaba detrás de la comida, porque no había comida, estaban saqueados. El centro estaba lleno de gente, y gente haciendo colas, gente reclamando, gente peleando, gente robando. Era un caos total. Entonces yo salí con mi bolsa al hombro, y cuando llevaba varias cuadras a punto de llegar a mi casa, ahí en el centro, yo me doy cuenta que la bolsa se partió en dos. Entonces vi que dentro de las bolsas el 90% de la mercadería eran latas, eran envasados. Fue así que llegué a mi casa, y cuando llego a mi casa, que no es la casa donde vivo ahora, sino en el centro, en ese momento yo me encuentro con gente dentro de mi casa, y en el pasillo de mi casa habían intentado meterse en el pasillo donde yo vivía con un auto, y el auto había quedado la rueda encajada ahí en la escalera. Entonces entro a mi casa y había mucha gente como de nacionalidad peruana. Yo entendí así, hermano.
de nacionalidad extranjera. Yo le estoy comentando lo que yo percibí y lo que yo entendí. Había como gente colombiana también y estaban sentados en los sillones de mi casa con los pies en la mesita de centro, o sea, en la mesita ratonera, le decimos acá, que es la mesa donde uno pone el mate, las bebidas, o a veces va a comer una pizza. Entonces yo le dije, ¿qué están haciendo acá en mi casa? Y ellos estaban sin zapatillas, estaban con medias, y yo le pegaba el tirón a uno y le sacaba la media. Y le decía a un amigo mío que estaba en la puerta, le digo, ¿y estos qué están haciendo en mi casa? Y mucha gente me dijo que estaban tomando las casas. Había tanto lío que mucha gente tomaba casas de otras personas, ¿entiende? Muchos extranjeros tomaban casas que no eran de ellos y se estaban adueñando de casas. Era un tremendo caos, hermanos, y la policía no hacía nada, tampoco los gendarmes, tampoco el ejército, porque ellos estaban para otra cosa. No sé qué otra cosa sería. Allí, hermanos, me puse a forcejear con estos muchachos, se quedaron ahí, no los pude sacar. Me arrimo hasta la puerta de mi casa donde había un amigo que estaba arreglando una puerta de madera. Entonces yo le digo, vos, le digo, estás muy tranquilo, pero no sabés lo que está pasando. Y él me dijo, no, yo no sé. Le digo, están saqueando todo el centro, no hay mercadería por ningún lado, no hay nada que comer. No hay agua, no hay nada, porque estaba todo como oscuro, nublado y destruido. Entonces, hermanos, fue allí que me entendí, hermanos, que esto había ocurrido después del eclipse. Y me levanté como a las 3:30 de la mañana y le pedí una palabra al Señor. El Señor me dio un mensaje que ahora lo voy a leer. Y el Señor me dio este mensaje en el libro de Job 33, verso 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño de sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su almohada, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Esta palabra, hermanos, yo entiendo de que me estaba confirmando el Señor que Él me estaba hablando a través de esta visión, de este sueño que yo tuve. Así que bueno, yo después que me desperté entendí que esto fue muy claro, hermanos, porque me levanté con una convicción que esto iba a ocurrir después del eclipse. Yo lo tenía en mi mente. Es más, yo desperté a las 4 de la mañana a mi esposa se levanta muy temprano. Nosotros aquí donde vivimos en Mendoza nos levantamos 6:30, mi esposa a las 6, todos los días de lunes a viernes, porque tenemos que acompañar a nuestros hijos hasta el colegio, ahí cerca. Entonces, bueno, después de vuelta a 7:30 comienza la oración, hasta 8:30. Pero yo charlaba con ella, hermanos, y le decía a mi esposa que todo esto comenzó o va a comenzar después del eclipse. Este ejército que vi en la Argentina, hermanos, porque lo vi acá en mi tierra, yo creo que pronto, hermanos, Sudamérica va a entrar en guerra también, o se va a adherir a alguna guerra, o algo va a ocurrir, porque ese ejército que vi no era argentino. Entonces, yo lo que quería comentar, hermanos, es que nos preparemos con mercadería. Compremos, si es posible, mercadería envasada. Compremos grano envasado, duranos envasados, compremos latas en conservas, aunque sea para varios meses. Juntemos agua. Yo también quería comentarles, cuando empezó la guerra en Ucrania, yo también tuve un sueño que fue muy claro. Cuando empezó la guerra en Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania, yo en la noche tuve un sueño y yo soñaba, hermanos, que iba con un carro por la calle juntando leña. Y en el sueño yo iba diciendo que juntaba leña porque no había gas. Se había cortado el gas natural, que es el que tenemos nosotros en nuestra casa, y el gas envasado tampoco había, entonces había que cocinar con leña. Y en ese mismo sueño yo me arrimaba hasta un corralón, hasta un lugar donde venden harinas, acá en Argentina se le llama corralón,
Entonces allí yo intenté comprar harina y me dijeron que no había harina, que no quedaba nada de harina, que todas las harinas habían desaparecido de las góndolas y que no había harina. Y si llegaba a conseguir harina, un puñado de harina, iba a salir una fortuna. Entonces, en ese sueño, hermano, cuando me levanto, entendí que iba a empezar a escasear la harina. Esto fue hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, porque fue más o menos como un mes después que empezó la guerra en Ucrania. Yo creo que el Señor nos está advirtiendo de lo que viene, hermano. Así que usted, si quiere tomar esto prudentemente, tómelo, y si no, déjelo. Pídale al Señor si esto es verdad, o si esto es mentira, o si esto es de Dios. Él se lo va a poder decir, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le pregunté al Señor, antes que empezara el eclipse, yo le pregunté al Señor qué es lo que era esto, qué señal era. Y yo creo, hermanos, que cuando tuve ese sueño, yo creo, y le di mi opinión a mi esposa, porque esto siempre lo consulto con ella, lo hablo mucho con ella, con mi familia. Mi esposa me ayuda mucho en la iglesia y ella es mi mano derecha. Y yo creo, hermanos, que el eclipse marcó un antes y un después. El eclipse, hermanos, es la cuenta regresiva. Cristo viene pronto. No sé si este año, no tengo idea, pero sí le puedo decir, hermano, que empezó la cuenta regresiva. ¿Estamos en los tiempos finales? Estamos en la recta final. No es que el mundo se va a acabar, no, porque esto va a seguir todavía. Falta mucho juicio de Dios que caiga sobre la tierra. Pero el juicio de Dios no puede caer si primero Dios no levanta a la iglesia, como dice ahí, hermanos, en 2 de Tesalonicenses. Y acuérdense que la iglesia espera el arrebatamiento. Dios sacará a la iglesia antes que venga una tercera guerra mundial. Así que estamos muy próximos, hermanos. El Señor no va a permitir que nosotros vivamos una era de fuego, una era de bombas atómicas, porque lo que se viene es muy tenebroso, hermano. Amén. Los 4 jinetes de Apocalipsis no se pueden abrir estos sellos estando la iglesia presente. Primero la iglesia se va, después el Cordero abre los sellos, ¿me entiende? Y acuérdense que el primer sello es el caballo blanco. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque a mí me gusta mucho la escatología y quisiera compartir en este mismo audio lo que yo leo en la palabra. Con una buena hermenéutica usted puede, hermanos, sacar una buena conclusión. Mire, más o menos hace 8 años yo estuve mucho tiempo descarriado junto con mi familia, mi esposa, y bueno, consumíamos mucho alcohol. Y yo un día le dije al Señor, un día 31 de diciembre, el fin de año, y le dije al Señor: Señor, sin ir a la iglesia estaba estudiando el Apocalipsis y quería saber, hermanos. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú me revelas quiénes son estos jinetes de Apocalipsis, yo no voy a tomar más vino. Esa misma noche vino un hijo mío y me regaló una caja de vino, porque él trabajaba en una bodega y siempre, todos los años, le regalaban vinos muy finos y el vino nunca faltaba. Pero esa noche, hermanos, el Espíritu Santo me despertó. El día primero, y fui despierto por la voz del Espíritu Santo cuando fui al baño, y me dijo claramente: el caballo blanco es la apostasía. Así clarito, hermano. Y el caballo rojo es el comunismo. Eso fue lo único que me dijo. Lo otro después me lo reveló más adelante. Pero yo creo, hermanos, que el primer sello, que es el caballo blanco, no es Jesucristo, sino el anticristo, el que cabalga y dice que vendrá con un arco. Y el arco no es un arco con flecha, no es un arco de flecha, es el arco del arco iris, es el arco. Acuérdense que en el libro de Daniel dice que el anticristo no hará caso al amor de las mujeres, y acuérdense que justamente el logo de los homosexuales y el eslogan de ellos, de los LGBT, justamente es el arco iris. Así que, por un lado sería eso. Y el caballo rojo, hermanos, es el comunismo.
después de la venida de Cristo, del arrebatamiento, muchas naciones van a abrazar el socialismo, el comunismo, como lo están haciendo muchas naciones, hermanos. Aquí en Sudamérica hay muchos presidentes que son socialistas y vemos que hay comunismo regado por todos lados. Yo le nombro algunas naciones: Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Todos ellos usan ropa roja y gorras rojas y la Plaza Roja. Y cuando fue el Mundial, hermanos, de Rusia, en la entrada de donde hacían las Olimpiadas, donde jugaban al fútbol, había un caballo rojo. Entonces, esto es para pensar, hermanos. El caballo rojo no simboliza la sangre, simboliza que muchos países en la gran tribulación van a abrazar el comunismo. Por eso en Mateo 25:31 habla que al final de los 7 años de la gran tribulación vendrá el juicio en las naciones. Dios desechará a todas esas naciones que abrazaron el comunismo. Por eso tenemos que orar nosotros por nuestros presidentes, para que ellos, hermanos, abracen y hagan pactos con el Señor de los cielos y se aferren, hermanos, a Israel, porque todas las naciones que apoyen a Israel serán bendecidas. Eso lo dice la palabra de Dios. En el mensaje, cuando dice, estuve enfermo y no me fuiste a ver, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve con hambre y no me diste de comer. Esos versículos, hermanos, está aclarando la situación en la gran tribulación de todos los países que no ayuden al pueblo de Israel. Todas las naciones, hermanos, que colaboren y ayuden al pueblo de Israel en la gran persecución, como dice Lamentaciones capítulo 4 e Isaías capítulo 4, también, donde dice la Biblia que el anticristo perseguirá al pueblo judío y los matará, como dice Mateo 24, desde el verso 10 u 11 en adelante. Ahí, hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor que nos instruye y nos dice que todos aquellos que colaboren y ayuden a los judíos, hermanos, serán bendecidos por parte del Señor. Por eso conviene, hermanos, nosotros estar aferrados a la palabra del Señor. Así que, hermanos, oremos por nuestras naciones para que no abracen el comunismo. ¿Me entiende? Porque el comunismo rechaza a Jesucristo, rechaza el Evangelio y rechaza, hermanos, predicar la palabra del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Y hace poco también pude ver, hermanos, en otra revelación que el Señor me mostró, y aprovecho de también decirlo en este video, en este audio, porque no lo quería hacer, pero una hermana me entusiasmó los otros días y ella tuvo la misma revelación que yo tuve. Entonces dije, tengo que hacer un audio y lo tengo que subir a YouTube. Así que yo espero que esta revelación le sirva para que entre todos podamos buscar al Señor con más ahínco, con más fe, con más esperanza y poder santificar nuestras vidas. La iglesia está pasando por un momento muy crítico espiritualmente. La iglesia está flacuchenta espiritualmente. La iglesia no está viviendo un avivamiento como tiene que ser. Muchos confunden el avivamiento con las emociones. Y el avivamiento dura muchos años, no dura solamente un día de reunión o una semana. Yo veía en esta última revelación, hermanos, al presidente de Corea del Norte en una mesa con muchos generales y comandantes de su ejército, y todos sacaban su espada, hermanos, y las levantaban. Y yo podía entender, hermanos, el que estaba a la cabeza era el presidente de Corea del Norte. No me recuerdo su nombre, no me recuerdo del gordito que es presidente de Corea del Norte, que es el país más militarizado casi del mundo. Yo veía a él, hermanos, allí, que quería hacer y quería comenzar una guerra nuclear. De eso estaban hablando, y sacaban sus espadas y las unían en el centro de la mesa. Así que, hermanos, todo esto ha ido revelando al Señor en estos meses pasados. Amén. Que Dios le bendiga y bueno, ojalá, hermanos, que puedas buscar al Señor. Y si has estado detenido o te ha costado buscar a Dios en estos meses, es hora de que busques a Dios. Tal vez el Señor tenga misericordia de ti y Él te pueda salvar en estos últimos tiempos, hermanos. Porque así como el ladrón que estaba al lado de la cruz, que al último momento, agonizando, le pidió perdón a Dios
Y el Señor le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Reconózcalo usted al Señor como su Salvador. No tenga miedo. Vamos a hacer una oración. Yo le pido que incline su cabeza. Quiero hacer una oración por ti. Diga conmigo de esta forma: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Perdóname, Señor, por no haber orado como tú quieres que ore. Perdóname por haber estado lejos de ti. Perdóname por haber sido tan mediocre. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Aparta las malas palabras de mi boca y aparta los malos pensamientos de mi mente. Señor, ven a mi encuentro. Lávame con tu sangre. Recíbeme ahora, Señor, y cuando tú vengas, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi familia. Acuérdate de mi esposa. Acuérdate de mis hijos. Acuérdate de mis padres. Ayúdame a perdonar todo aquello que me hicieron. Dame un espíritu perdonador y enséñame tus caminos. No me sueltes, Señor. Guíame hacia esa luz. Prepárame para los tiempos que vienen, Señor, porque serán terribles. Dígale al Señor en esta noche, en esta mañana. Dígale al Señor: prepárame, Señor, para los tiempos peligrosos que se vienen. Vienen tiempos de hambre, de angustia, de dolor, y yo quiero estar preparados. No permitas, Señor, que yo pierda la esperanza y la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo